Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos. Hoy, tenemos el honor de presentar Luces de Bohemia de Ramón María del Valle-Inclán, una de las obras más influyentes de la literatura española moderna. Esta obra, cargada de crítica social, política y cultural, nos sumergirá en las oscuras calles de Madrid a través de los ojos de su protagonista, Max Estrella, un poeta ciego y desilusionado. En esta narración, dividida en 15 capítulos, exploraremos la decadencia de una sociedad que vive entre la miseria y la esperanza rota, todo narrado con el peculiar estilo del esperpento, donde la realidad se distorsiona para mostrarnos lo más crudo de la existencia humana. Te invitamos a acompañarnos en este viaje literario, donde cada capítulo revelará la lucha de Max Estrella contra la corrupción y la ignorancia de su tiempo, mientras interactúa con una serie de personajes grotescos, que representan lo peor de la sociedad española del momento. Ahora, sin más preámbulos, comencemos esta historia. Capítulo 1. La noche en Madrid. La ciudad de Madrid se alza bajo un manto de oscuridad, donde las luces de gas parpadean débilmente en las esquinas, como si quisieran dudar de su propia existencia. Es una noche gris, oscura, como las sombras que rondan las calles. Un aire frío recorre la ciudad, envolviendo todo en un silencio inquietante, roto únicamente por los ecos de los pasos perdidos de los transeúntes. En este escenario sombrío, surge la figura de Max Estrella, el poeta ciego. A pesar de su ceguera, su mente está llena de visiones, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Max es un hombre que ha perdido todo, la vista, la fortuna, la gloria, pero aún conserva una llama de lucha que, a pesar de su desesperanza, lo impulsa hacia adelante. La pobreza lo consume, pero su alma sigue buscando algo más. Algo que se le escapa en las noches de Bohemia madrileña, donde la realidad y el sueño parecen fundirse en una espiral de locura. Max Estrella camina acompañado de Don Latino, su inseparable amigo. Latino es un periodista que, aunque no comparte el mismo romanticismo que Max, siente una admiración inquebrantable por su lucha. Sin embargo, Latino también se siente atrapado en las garras de la miseria, y ambos comparten un destino común: vivir al margen de una sociedad que les da la espalda. ¡Ay, Max, qué calamidad la nuestra!, exclama Latino, mientras su mirada se pierde en las luces lejanas de la ciudad. Este Madrid ya no es lo que era. Nadie valora el arte, la poesía. Todo se ha convertido en un mercado de charlatanes y falsos escritores. Max no responde de inmediato. Su mente está lejos, buscando algo más en la oscuridad que lo rodea. Al final, en un susurro casi imperceptible, le responde: «Lo sé, Latino, lo sé. Pero nosotros no necesitamos de la mirada de los demás. Nosotros vivimos para lo que vemos en nuestros corazones, aunque no podamos ver con los ojos». Latino lo observa y, aunque sabe que las palabras de Max son una mezcla de desesperación y una fe inquebrantable en su arte, se siente atrapado por la ironía de su situación. Max, el poeta ciego, es el único que ve con claridad lo que otros no pueden percibir. En sus ojos vacíos, refleja la visión de una sociedad que se desmorona, que vive entre ilusiones y mentiras, pero que no es capaz de ver la verdad que ellos intentan gritar. La conversación entre ambos se desvanece a medida que avanzan por la ciudad. En cada paso, Max siente las vibraciones de la calle, las huellas de los transeúntes y los ecos de los eventos que se suceden a su alrededor. Sin embargo, nada parece cambiar. La ciudad sigue siendo la misma, una ciudad atrapada en su propio vacío, un espacio donde la cultura se ha convertido en una parodia de sí misma. En este momento, Max se detiene frente a un café, un refugio de bohemios y artistas, un lugar donde los sueños rotos se encuentran con la fría realidad. «Vamos a entrar», dice Max, con la certeza de que, aunque fuera de lugar, su alma todavía necesita ese contacto con el único mundo que le queda, la Bohemia. Latino, aunque desconfiado, sigue a Max hacia el interior. El bullicio del café los recibe como un abrazo gélido. En las mesas, los poetas y artistas se agrupan, hablando de la política, de la vida y del arte, pero todo parece vacío, sin profundidad. Los aplausos son meras formalidades, las palabras son solo ecos vacíos, como si el café fuera solo una extensión del teatro de la vida. Max se acerca al centro del café, y de repente, su presencia se hace sentir. Los demás poetas lo observan con una mezcla de respeto y desconcierto. Para ellos, Max es una figura mítica,
un poeta de la vieja guardia que ha caído en desgracia, pero que aún mantiene la llama de la rebelión. En sus ojos, la ciudad sigue siendo un escenario en el que cada uno interpreta su papel, pero para Max, el telón ya ha caído y la farsa se ha consumado. ¿Qué hacemos aquí?, dice Max en voz baja, mirando a su alrededor con una sonrisa irónica. Nada de lo que vemos tiene valor. Solo la verdad que yace en el fondo de cada alma desilusionada. Con esas palabras, Max inicia su viaje por las oscuras callejuelas de Madrid, donde la esperanza se ha convertido en una moneda de cambio y el arte, en un espectáculo vacío. La bohemia, que alguna vez fue un refugio para los soñadores, ahora solo parece una sombra de lo que fue, una sombra que persigue a aquellos que no pueden escapar de su propio destino. Este es el desarrollo del capítulo 1 de Luces de Bohemia. A través de este primer capítulo, el lector/auditor se introduce en el mundo de Max Estrella, un poeta ciego que, a pesar de su desesperación, sigue buscando la verdad en un mundo que ha perdido su rumbo. La atmósfera de desolación, la ironía y la crítica social están presentes desde el principio, marcando el tono de la obra. Capítulo 2. La ruina de Max Estrella. El café está lleno de ecos de conversaciones dispersas y risas forzadas, pero en el corazón de la bohemia madrileña, Max Estrella se siente más solo que nunca. La luz tenue del local apenas ilumina su rostro demacrado, su mirada vacía, pero su mente, a pesar de la ceguera, está más viva que nunca. Max se encuentra en su propio laberinto, uno donde la realidad es tan distorsionada como su visión del mundo. Don Latino, siempre a su lado, parece un tanto incómodo entre aquellos que buscan consuelo en el bullicio del lugar. Ve que Max, en su condición de ciego, está más distante que nunca, absorto en pensamientos que no puede compartir con los demás. Max, ¿por qué no te relajas un poco?, le dice Latino, mientras toma un trago de vino barato, sin apartar la vista de la copa. Estás siempre tan preocupado. La vida es dura, pero si no te tomas un descanso, terminarás perdiéndote en ella. Max, con su característico aire de desdén, responde sin mirar a Latino. ¿Relajarme? ¿Acaso no ves lo que nos rodea, Latino? Este es el mundo en el que nos tocó vivir, y no hay descanso para los que conocen la verdad. La vida es una comedia trágica, y nosotros somos los bufones de esta farsa. No puedo relajarme, porque el caos está aquí, en cada rincón, en cada gesto. Latino se echa atrás, sin saber cómo responder. Sabe que Max ha perdido la esperanza en la vida, pero no puede comprender completamente la magnitud de su desilusión. Max Estrella fue alguna vez un hombre de gran renombre, un poeta cuyas palabras tocaban el alma de muchos. Pero ahora, la realidad lo ha arrastrado a la pobreza y el desprecio. La poesía se ha vuelto un eco lejano y vacío para él. A medida que la noche avanza, Max se levanta de su asiento y comienza a caminar por el café, tocando con sus manos los bordes de las mesas, guiado únicamente por la intuición. Sus pensamientos son un torrente de frustración, rabia y dolor. ¿Cómo es posible que aquellos que una vez lo aclamaron ahora lo ignoren por completo? ¿Qué queda de un hombre cuando la sociedad le da la espalda? ¿Por qué siguen llamándome poeta?, se pregunta en voz baja, mientras recorre la habitación. ¿Qué sentido tiene la poesía cuando la vida misma es un poema vacío? Yo, que creí que las palabras podían cambiar el mundo, ahora soy solo un espectro en una ciudad que ya no entiende la verdad. Don Latino lo observa con preocupación. Sabe que las palabras de Max son más que una simple queja. Son un grito de desesperación. Un grito que refleja la angustia de muchos artistas de la época, que luchan por encontrar sentido en un mundo que parece haber perdido su rumbo. La bohemia, ese refugio de los soñadores, se ha convertido en un escenario de ilusiones rotas. Los poetas y artistas, que una vez soñaron con un futuro brillante, ahora se encuentran atrapados en un círculo de pobreza y desdén. Max se detiene frente a un espejo roto que cuelga en la pared. Mira su reflejo, pero no ve más que una imagen distorsionada, como el mundo que lo rodea. Su rostro marcado por las arrugas de la desesperación y la miseria le devuelve una imagen ajena, un rostro que ya no le pertenece. ¿Es este el final de su vida? ¿El final de su arte? ¿La poesía ha dejado de ser su refugio para convertirse en una maldición? ¿Qué queda de un hombre cuando pierde su alma?, se pregunta en voz alta, sin esperar respuesta. ¿Qué queda cuando se han consumido todos los sueños y se ha quedado solo con la amarga realidad? En ese momento, se acerca un joven poeta al que Max había conocido en sus años de esplendor. El joven,
con cierto aire de admiración, le ofrece un apretón de manos, pero Max, como si lo sintiera ajeno, lo rechaza. ¿Qué quieres de mí?, pregunta Max con una voz rasposa, cargada de cansancio. ¿Vas a pedirme algún consejo sobre poesía? ¿Vas a preguntarme cómo se escribe un verso que cambie el mundo? No tengo nada que ofrecerte, muchacho. Mi poesía ya no sirve para nada. Solo me queda el eco de mis propias palabras. El joven poeta se siente desconcertado, pero no sabe cómo enfrentar la amargura de Max. Mientras se aleja, Max se queda mirando su copa vacía. El vino ya no sabe igual. La vida ya no tiene el sabor de la esperanza que alguna vez tuvo. Solo queda la amargura, como el vino que se ha vuelto agrio con el tiempo. Lo único que queda es la ruina, murmura Max para sí mismo. La ruina de mi alma, de mi arte, de mi país. Todo está en ruinas, Latino. Todo se desmorona a nuestro alrededor. Latino, sin saber qué decir, toma un último trago y, con un suspiro, se levanta. Vamos, Max. Es tarde. Tal vez mañana sea otro día. Tal vez encuentres algo que te haga seguir adelante. Max, sin responder, se levanta también. El peso de sus pensamientos es más pesado que su cuerpo, y su paso es lento, como si cada movimiento lo acercara más al abismo. En la fría noche madrileña, los dos amigos se alejan del café, pero la tristeza de Max no tiene fin. En su alma se ha instalado una certeza: la sociedad ya no tiene cabida para él, y la poesía, su último refugio, se ha convertido en una condena. Este es el desarrollo del capítulo 2 de Luces de Bohemia. A través de este capítulo, vemos el creciente sentido de desesperanza de Max Estrella, quien siente que su vida y su arte han sido relegados al olvido. La sociedad, que antes lo admiraba, ahora lo desprecia, y él se ve a sí mismo como un hombre condenado a la ruina. La crítica social y el pesimismo se intensifican, estableciendo el tono para el resto de la obra. Capítulo 3. La visita al teatro. La noche continúa en Madrid, y la bohemia no se detiene, como una rueda que gira sin cesar, llevando a sus ocupantes a un destino incierto. Max Estrella y Don Latino se encuentran ahora en las afueras de un teatro, un edificio imponente que destaca en la oscuridad. Las luces de gas en la entrada proyectan sombras alargadas, creando una atmósfera extraña, entre la magnificencia de la arquitectura y la penumbra de la noche. Don Latino, aún preocupado por el estado de ánimo de Max, sugiere en tono bajo: Max, ¿por qué no vamos a ver una obra? Podría distraerte un poco. Tal vez encuentres en el teatro algo de lo que tanto buscas. Max se detiene un momento antes de responder, como si las palabras de Latino fueran ecos lejanos. El teatro, ese refugio de ilusiones y artificios, es para el otro de los tantos escenarios donde se representa la farsa de la vida. A pesar de todo, la idea de sumergirse en el mundo del teatro parece una salida, aunque solo sea por un breve momento. ¿Teatrete?, responde Max con una sonrisa amarga. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Más mentiras, más ilusiones. Los actores se visten con máscaras, como nosotros. Pero su farsa es más bonita, más decorada. Se creen artistas, pero en realidad solo venden espectáculo. Pero, como si una fuerza invisible lo empujara, Max avanza hacia la entrada del teatro, seguido de Latino, que no sabe si acompañarlo por solidaridad o por temor a que su amigo se pierda aún más en sus propios pensamientos. Al entrar, la atmósfera cambia inmediatamente. La música suave de un piano inunda el ambiente, los murmullos de la audiencia se mezclan con el sonido de los pasos de los asistentes. La sala está llena de humo de cigarro, y las luces bajas apenas dejan distinguir a los rostros, muchos de ellos conocidos en los círculos artísticos de la ciudad. Max, aunque ciego, parece sentir el pulso del lugar. La expectación, el aire viciado de Bohemia, la promesa de algo que se llevará a cabo en el escenario. Aunque no puede ver, sabe que algo está a punto de suceder. ¿Qué están representando esta noche?, pregunta Max, su voz cargada de escepticismo, como si estuviera dispuesto a descubrir otro engaño. Es una obra nueva, Max, responde Latino, quien también parece inquieto ante la ostentosa puesta en escena que se presenta ante ellos. Dicen que es lo mejor que se ha visto últimamente. Max resopla, como si la noticia le causara una molestia inexplicable. Lo mejor. Seguro, Latino. Todo lo que sale de este teatro no es más que un espejismo. Todos son unos farsantes,
Y la alta cultura no es más que una mercancía vendida a los ricos que no saben ni que aplauden. A pesar de su cinismo, Max no puede evitar una leve curiosidad. Se sienta en uno de los asientos, y la obra comienza. En el escenario, los actores se mueven con destreza, interpretando papeles que parecen más que realistas, más que convincentes. Los decorados son grandiosos, la puesta en escena impecable, y las luces juegan a crear efectos sorprendentes. Pero Max, con su aguda percepción, nota algo que los demás no parecen ver. Los actores, tan seguros de sí mismos, son solo marionetas de un sistema que no tiene alma. La belleza del escenario no es suficiente para ocultar la vacuidad de lo que se está representando. Aunque la obra parece ser un éxito en términos de técnica y presentación, Max la percibe como una fachada, una mentira cuidadosamente elaborada para engañar al público. ¿Qué están haciendo ahí?, pregunta Max de repente, en voz baja pero llena de desdén. ¿No lo ves, latino? Están interpretando el dolor, el amor, la pasión. Pero todo eso es falso. No hay nada verdadero en ese escenario. Es solo un juego de luces, de gestos vacíos. Los actores son como nosotros, pero ellos están vendiendo su alma a cambio de aplausos. Latino, con cierta incomodidad, trata de defender la obra. Pero Max, la gente está disfrutando. Ellos no lo ven como tú. Están aquí para escapar, para soñar un poco. No todos buscan la verdad en el teatro. Max sonríe con amargura. Escapar. Es eso lo que todos hacen, ¿verdad? Escapar de la miseria, de la realidad. Pero lo que no saben es que no hay escape. La verdad nos sigue, no importa cuánto nos tapemos los ojos. Mientras el público aplaude la finalización de la obra, Max se levanta rápidamente, como si la aclamación le quemara los oídos. Su rabia interna no puede contenerse. El teatro ha sido solo otra mentira. Otra gran mentira que alimenta el vacío de la sociedad. Vamos, latino. Ya hemos visto suficiente de esta farsa, dice Max, caminando hacia la salida con determinación. ¿Qué diferencia hay entre esto y el resto del mundo? Solo son más actores, más máscaras, más mentiras. Don Latino lo sigue, aún preocupado pero sin saber cómo consolar a su amigo. Mientras ambos se alejan de la entrada del teatro, la noche parece aún más densa, como si la oscuridad de Madrid hubiera engullido todo a su paso. La bohemia, el teatro, las ilusiones artísticas, todo parece haber perdido su significado. Y Max, con su alma rota, solo encuentra en la oscuridad una verdad amarga. La sociedad no entiende el arte porque nunca ha entendido la vida. Este es el desarrollo del capítulo 3 de Luces de Bohemia. En este capítulo, Max y Latino visitan un teatro, un reflejo de la sociedad en la que viven, donde la realidad se disfraza de belleza, pero Max, con su visión crítica y desencantada, ve a través de la fachada y percibe la vacuidad de lo que se está representando. Este capítulo profundiza en la crítica a la hipocresía de las instituciones culturales y la desconexión entre el arte verdadero y el arte comercial. Capítulo 4. La reunión con los intelectuales. Max Estrella y Don Latino, después de abandonar el teatro, caminan lentamente por las calles de Madrid. El aire frío de la noche corta sus rostros, pero Max parece estar más distanciado que nunca. Su mente está llena de pensamientos oscuros sobre la farsa del teatro y la vida misma. Latino, que lo sigue con una mirada preocupada, sabe que su amigo está al borde del abismo. Sin embargo, en su intento por distraerlo, propone un plan. Max, ¿por qué no vamos a la reunión con los intelectuales?, sugiere Latino con tono casual, tratando de no hacer demasiado énfasis en el hecho de que Max está claramente desilusionado. Max, sin mirar a Latino, responde con desdén. ¿Intelectuales? ¿Te refieres a esos que se creen salvadores de la humanidad, pero en realidad solo son unos charlatanes que se alimentan de sus propias palabras vacías? Latino, tratando de evitar la conversación filosófica, asiente con rapidez. Sí, esos. Pero, ¿qué podemos perder? Tal vez encuentres algo de inspiración en su compañía. Además, hace tiempo que no ves a esos tipos, y uno o dos podrían tener algo interesante que decir. Max no responde de inmediato, pero sus pasos se ralentizan un poco. La idea de estar rodeado de más falsedad no le entusiasma, pero, como siempre, hay algo en su naturaleza que lo empuja a confrontar sus propios demonios. Decide seguir a Latino hacia el lugar de la reunión. Llegan a una vieja y elegante casa,
un lugar que, a pesar de su apariencia refinada, se siente igual de sombrío que el resto de la ciudad. Al cruzar la puerta, una nube de humo de cigarro y la música suave de un piano les da la bienvenida. Las voces de los presentes se mezclan, y Max siente de inmediato la energía de la sala, una mezcla de vanidad intelectual y deseos ocultos. Bienvenidos, bienvenidos, dice uno de los anfitriones, un escritor algo conocido por sus escritos pretenciosos, que parece disfrutar de la atmósfera de su propio prestigio. Max Estrella, qué honor tenerte por aquí. Sabemos que eres un hombre de gran talento, aunque tus opiniones a veces sean algo radicales. Max, quien rara vez es elogiado de manera sincera, apenas muestra interés en las palabras del anfitrión. Se acomoda en un sillón cercano, donde otros intelectuales están charlando animadamente sobre temas que Max considera vacíos. Hablan sobre política, sobre filosofía, sobre arte, pero las palabras son solo eso, palabras que no tienen un propósito real, más que alimentar el ego de los que las pronuncian. Don Latino, mientras tanto, se siente algo incómodo en ese ambiente. Si bien disfruta de las conversaciones animadas, también sabe que no es parte del círculo intelectual al que Max pertenece. La distancia entre él y los demás es evidente, y se pregunta si Max alguna vez encontrará algo que le devuelva la chispa de la vida. ¿Qué piensas, Max?, le pregunta Latino, tratando de iniciar una conversación más personal mientras la multitud a su alrededor sigue discutiendo animadamente. Max no responde de inmediato. Está observando a los demás, fijándose en sus gestos, en la manera en que se comportan. En sus ojos, ve una mezcla de arrogancia y desesperación, como si estuvieran todos atrapados en una farsa que ninguno se atreve a cuestionar. Son todos unos estafadores, murmura Max finalmente, apenas audible. Se creen los dueños de la verdad, pero lo único que hacen es dar vueltas alrededor de su propia ignorancia. Hablan del arte, pero nunca lo viven. Discuten sobre la política, pero son unos cobardes que no se atreven a enfrentarla. Se llenan la boca con grandes palabras, pero en sus corazones no hay nada. Latino observa en silencio. A pesar de que está de acuerdo con algunas de las observaciones de Max, no puede evitar pensar que hay algo más en todo esto. ¿Será que Max ha perdido toda esperanza en la humanidad? ¿O está simplemente desilusionado con los demás porque ya no se encuentra con el mismo propósito que en sus días de gloria? De repente, uno de los intelectuales, un joven escritor que ha seguido la carrera de Max con admiración, se acerca a él con una sonrisa forzada. Maestro Estrella, dice, he leído mucho de tu obra. La verdad es que tu poesía tiene una visión única, un dolor que toca el alma. Muchos de nosotros lo valoramos mucho. Max lo mira fijamente, y, con su tono mordaz característico, responde. ¿Valoras mi obra? ¿Por qué no haces algo más útil y lees la realidad? Mi poesía es solo un reflejo de este mundo podrido, de esta sociedad que prefiere vivir en la mentira. Si supieras realmente lo que significa vivir en la miseria, no estarías aquí, celebrando estas fiestas vacías. El joven escritor, evidentemente incómodo, se aleja rápidamente, pero no sin antes lanzar una mirada de desdén hacia Max. Los demás en la sala observan en silencio, algunos con una mezcla de curiosidad y horror, otros simplemente incómodos ante la dureza de las palabras de Max. Max, ajeno a las reacciones de los demás, se recuesta en su asiento, dejando que el murmullo de la sala lo envuelva. Su mente sigue dando vueltas en torno a la inutilidad de todo lo que lo rodea. ¿Qué sentido tiene todo esto? Los intelectuales, los artistas, los políticos, todos viven en un mundo separado del dolor real, ajeno a las luchas diarias de las personas comunes. Don Latino, viendo la creciente frustración de su amigo, se acerca a él con un tono más suave. Vamos, Max. Ya hemos visto suficiente de estos tipos. No todo es tan malo. Hay algo bueno en ellos, aunque sea en pequeñas dosis. Tal vez mañana se sientan diferentes. Max no responde, pero su rostro refleja una tristeza profunda, como si las palabras de Latino no pudieran alcanzar su alma rota. Mientras se levantan para irse, la sensación de vacío los acompaña, como un eco que no cesa. La reunión con los intelectuales ha sido otra revelación de lo que Max ya sabe. El arte y la sociedad están irremediablemente desconectados, y la lucha de los verdaderos artistas se pierde en un mar de mediocridad. Este es el desarrollo del capítulo 4 de Luces de Bohemia. Aquí, Max Estrella se enfrenta a los intelectuales de la sociedad, quienes, aunque hablan de grandes ideales y conocimientos,
se encuentran igualmente atrapados en la farsa de la vida. Max no ve en ellos ninguna esperanza o verdadera revelación, y sus palabras agudas y su crítica despiadada muestran su creciente desesperación por encontrar algo auténtico en un mundo que le parece cada vez más vacío y corrupto. Capítulo 5. El encuentro con el ministro. El frío de la noche madrileña se hace más intenso a medida que Max Estrella y Don Latino se alejan de la reunión de intelectuales. La calle, desierta y sombría, parece ser el único lugar en el que Max puede hallar algo de consuelo, aunque sea por la sensación de soledad que ofrece. Latino, caminando a su lado, sigue intentando mantener una conversación ligera, pero el silencio de Max lo desconcierta. Max, ¿por qué no nos vamos a casa? Ya hemos tenido suficiente de todo esto por hoy, sugiere Latino, intentando evadir los temas incómodos que surgen cuando habla de la vida y de la lucha artística. Max no responde de inmediato, sigue caminando a paso firme, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. La rabia que siente hacia la sociedad y sus falsedades parece consumirlo, y cada paso lo acerca más a una rendición interna, como si hubiera dejado de creer que el arte y la vida tienen algún propósito verdadero. Pero la noche tiene preparada una sorpresa para él. A medida que avanzan por la calle, se encuentran con un personaje inesperado, un ministro del gobierno, acompañado de su séquito de servidores. El hombre, con su traje elegante y su rostro impenetrable, se detiene frente a ellos, como si ya los estuviera esperando. «Ah, Max Estrella», dice el ministro con voz grave y algo afectada, «es un honor encontrarte por aquí, en plena noche. He escuchado mucho sobre ti, aunque no siempre de manera favorable, debo admitir». Max lo mira fijamente. Sabe perfectamente a qué se refiere el ministro. La fama de su poesía, tan llena de crítica social y de mordacidad hacia el poder, no es bien recibida por aquellos que están en el gobierno. Sin embargo, Max no tiene miedo, ni la cortesía para ocultar su desdén. «Un honor para ti, ministro», responde Max, sin una pizca de entusiasmo, si así lo consideras. «Aunque no sé si es realmente un honor ser reconocido por alguien como tú». Latino, incómodo ante el encuentro, se queda callado, observando con cautela. Él sabe que Max nunca ha tenido pelos en la lengua, pero esta vez la situación es diferente. El ministro es una figura poderosa, y sus palabras pueden traer consecuencias. «Te respeto, Max, te lo aseguro», continúa el ministro, con una sonrisa que apenas disimula su incomodidad. «Tus ideas son provocadoras, pero también son el reflejo de una sociedad que necesita de esa crítica. De alguna manera, me siento en deuda con tu arte, aunque no lo comparta». Max no puede evitar sonreír de forma irónica, una sonrisa que no llega a sus ojos. «¿En deuda, dices? ¿Qué es lo que debes, ministro? ¿Mi arte? ¿Mi sufrimiento? Porque no me parece que el arte pueda ser una moneda de cambio entre tú y yo. ¿De qué sirve tu respeto si no hay acción detrás de tus palabras?» El ministro se queda en silencio por un momento, claramente sorprendido por la audacia de Max. Los sirvientes que lo acompañan se inquietan, pero el ministro, tratando de mantener su compostura, continúa. «Mi respeto por ti no es más que un reconocimiento de tu valía, Max. Pero, quizás, podría ofrecerte algo más concreto. ¿Qué te parecería un cargo honorario en alguna de nuestras instituciones culturales? Un puesto que te permita seguir trabajando en tu arte, con todos los recursos que puedas necesitar». Max lo mira como si estuviera ante una broma de mal gusto. No solo rechaza la propuesta, sino que la encuentra repulsiva. ¿Cómo podría aceptar una oferta que provenía de la misma estructura de poder que tan abiertamente critica? ¿Cómo podría traicionar su arte y su integridad solo por un puesto decorativo que no cambiaría nada en su mundo? «Tu oferta es una burla», dice finalmente Max, con tono frío y cortante. «No necesito tus cargos ni tus instituciones corruptas. Lo único que necesito es poder escribir y expresarme sin tener que depender de los favores de personas como tú». El ministro parece irritado, pero sabe que no puede forzar a Max a aceptar. En lugar de seguir la discusión, decide tomar otro enfoque, más diplomático. «Entonces, Max, ¿qué propones? ¿Qué es lo que realmente deseas de la vida? Sabes que tenemos recursos, y si realmente tienes algo importante que decir, te ayudaremos a que llegue a un público más amplio». Max lo observa un instante, casi como si estuviera evaluando la seriedad de las palabras del ministro. Pero su respuesta es clara y tajante. «Lo único que quiero es libertad.
Libertad para crear. Libertad para decir lo que pienso sin tener que preocuparme por agradar a los poderosos como tú. Y eso no se compra con favores ni con posiciones. Eso se gana con dignidad. El ministro, claramente frustrado, da un paso atrás, sabiendo que no tiene nada más que ofrecer. Bueno, Max, parece que no compartimos la misma visión del mundo. Pero debo admitir que eres un hombre de principios. Quizás, algún día, entenderás que los medios para lograr el arte no siempre son tan sencillos como los pintas. Max lo mira con desprecio, sintiendo que, una vez más, las palabras del poder son vacías e incapaces de tocar la esencia de lo que realmente importa. Tal vez sea yo quien no entienda nada. Pero sé que este mundo está lleno de mentiras y de gente dispuesta a vender sus ideales por un plato de lentejas. El ministro hace un gesto de despedida y, con su séquito, se aleja. Max y Latino se quedan en la calle, bajo la fría luz de la luna, sintiendo que otro encuentro vacío ha llegado a su fin. «¿Ves, Latino?», dice Max con amargura. «El poder no tiene nada que ofrecerme. Ni sus promesas, ni su respeto. Lo único que tienen son mentiras». Latino, sin poder añadir mucho, asiente lentamente. «Es cierto, Max. Pero no sé. Tal vez algún día las cosas cambien». Max lo mira y sonríe, pero es una sonrisa triste, cargada de desesperanza. «No, Latino. El mundo no cambia. Solo se repite». Este es el desarrollo del capítulo 5 de Luces de Bohemia, en el que Max Estrella se enfrenta al ministro del gobierno. A través de este encuentro, Max deja clara su postura. Su arte y su dignidad no están a la venta, y las promesas del poder no significan nada para él. El capítulo muestra la creciente desesperación de Max y su rechazo hacia una sociedad que considera vacía y corrupta. Capítulo 6. La desesperación de Max Estrella. La madrugada ya se ha asentado sobre la ciudad de Madrid, y la fría brisa de la noche sopla por las calles desiertas. Max Estrella y Don Latino continúan caminando sin rumbo fijo, como si las sombras de la ciudad les envolvieran en un ambiente de melancolía profunda. La conversación entre ambos ha decaído, y el ambiente que se crea a su alrededor está impregnado de un silencio sombrío, lleno de las mismas preocupaciones y frustraciones que atormentan a Max. Max está claramente afectado por el encuentro con el ministro, cuya propuesta le parece más una burla que una oportunidad. Se siente atrapado entre sus ideales y la realidad, incapaz de encontrar un camino que lo libere de esa prisión emocional. La crítica social que hace a través de su poesía, que alguna vez fue su mayor fuerza, ahora parece haberlo aislado aún más, alejándolo de todo lo que alguna vez soñó alcanzar. «¿Qué nos queda, Latino?», pregunta Max de manera casi monótona, sin siquiera mirar a su compañero. «Vivimos en un mundo donde no hay cabida para los ideales. El arte ha sido prostituido, vendido a los intereses del poder. Y yo, que pensaba que mi poesía podría cambiar algo, me doy cuenta de que solo he estado gritando al vacío». Latino, preocupado por el estado de ánimo de su amigo, intenta ofrecerle una respuesta, pero sus palabras suenan vacías. «Max, no te desesperes. Tal vez haya algo más. No todo está perdido, lo sabes». Max lo mira con desdén, como si las palabras de Latino fueran una farsa más. «¿Algo más? ¿Qué más hay, Latino? El mundo no tiene espacio para mis ideas. Lo que vendo ahora son las obras de lo que fui. No soy más que un loco, un hombre perdido en su propio fracaso». Latino, viendo cómo la amargura de Max parece apoderarse de él, toma su brazo con suavidad. «No digas eso, Max. Todavía tienes algo que ofrecer. Eres un hombre con talento. La gente aún te escucha, aunque no lo creas». Max se detiene bruscamente y lo mira fijamente. «La gente me escucha, pero no entiende. Mis palabras no llegan a ellos. Todo lo que hago está destinado a ser ignorado, o peor aún, malinterpretado. No hay redención para mí en este mundo. Solo tengo mi poesía, pero ni eso parece suficiente». El desánimo de Max es tan palpable que Latino no sabe qué más decir. Ambos se quedan en silencio, caminando por la calle iluminada solo por los débiles faroles de gas. Los ecos de sus pasos resuenan en el aire, una metáfora de la soledad que los envuelve. De repente, Max se detiene frente a una vieja taberna. El bullicio del interior parece un contraste brutal con el vacío que siente en su corazón. «Vamos a entrar, Latino».
Tal vez el vino me ayude a olvidar por un rato. Latino lo sigue, aunque con cierta reticencia. Sabe que Max está al borde de la desesperación, y el alcohol, aunque temporalmente alivie su dolor, solo lo hundirá más en la oscuridad. Dentro de la taberna, la atmósfera es cálida, llena de risas y conversaciones que se mezclan con el sonido del clinking de copas. Es un lugar en el que Max rara vez se siente cómodo, pero la necesidad de escapar de la pesadez de la vida lo empuja a buscar algo de distracción. Se sientan en una mesa apartada. Un camarero se acerca rápidamente a ellos, y Max ordena 2 copas de vino. No hay muchas palabras entre ellos, solo la presencia de esa bebida que les promete al menos un respiro en medio de tanta desesperación. Max, ¿de verdad crees que todo está perdido?, pregunta Latino, aunque sabe que la respuesta probablemente no será la que espera. Todavía tienes amigos, gente que te respeta. No estás solo. Max se reclina en su silla, mirando el vino en su copa como si fuera lo único que podría comprenderlo. ¿Respeto? ¿De qué sirve el respeto si no puedo vivir de mis palabras? ¿De qué sirve si la gente solo escucha por curiosidad o por lástima? He perdido la capacidad de luchar, Latino. El arte no me salva, y mucho menos la gente. Ya no sé quién soy, ni qué estoy haciendo. La conversación se desvanece en un silencio incómodo mientras los 2 hombres se sumergen en sus propios pensamientos. Max sigue bebiendo lentamente. Cada sorbo parece ser un intento de escapar de la realidad que lo ha devorado por completo. Mientras tanto, las luces de la taberna se vuelven más difusas, y la risa de los demás clientes parece cada vez más distante, como si todo estuviera sucediendo en otro mundo. Max siente una especie de desdén por todo lo que le rodea, un desprecio por las banalidades de la vida que le parecen tan ajenas a su propia existencia. Creo que ya basta por hoy, dice Max después de un largo rato. Ya no quiero seguir en este circo, Latino. No quiero seguir buscando algo que no existe. Latino, que no puede hacer más por él, asiente lentamente. Lo que tú quieras, Max. Ya sabes que estoy contigo, pase lo que pase. Max paga por las copas y ambos se levantan. Salen de la taberna en silencio, y el aire frío de la noche les golpea el rostro como un recordatorio de que la lucha aún no ha terminado. Pero para Max Estrella, esa lucha ya no parece tan importante. El cansancio de la vida lo consume, y siente que ha llegado al final de su camino, al menos en su mente. Caminarán juntos, en silencio, hasta que las sombras de la noche los absorban, como si ya no hubiera nada más que hacer en un mundo que ha dejado de tener sentido para Max. Este capítulo refleja la creciente desesperación de Max Estrella y su alienación respecto a la sociedad que lo rodea. La taberna se convierte en un refugio temporal, pero la conversación con Latino revela la falta de esperanza que Max siente. Está claro que, en este punto de la obra, su frustración y su angustia lo están llevando hacia un lugar más oscuro, en el que incluso el vino no puede aliviar su sufrimiento. Capítulo 7. La visita al hospital. La mañana llega sin ninguna promesa de alivio para Max Estrella. La pesadez de la noche aún se mantiene sobre sus hombros, y los rayos de sol que atraviesan las ventanas de la casa parecen más un recordatorio cruel de un mundo que sigue girando mientras él se hunde en su propia frustración. Don Latino, siempre dispuesto a acompañarlo, se presenta con un ánimo algo forzado. Max, tienes que salir un poco de este encierro, amigo. Un poco de aire fresco no te vendría mal, sugiere Latino, con tono preocupado. Pero Max no está de humor para escuchar consejos. No hay aire que me salve, Latino. Todo está viciado, como mi mente, responde Max con desgano, dejando que las palabras salgan de su boca como un suspiro cansado. Latino, que ha llegado a entender los altibajos del ánimo de su amigo, se esfuerza por mostrar algo de entusiasmo. Bueno, te tengo una idea. ¿Qué te parece si vamos al hospital? He oído que están buscando colaboradores para ciertos proyectos artísticos. Tal vez podrías encontrar algo de consuelo allí. Max, al principio, se resiste, pero algo en la sugerencia de Latino despierta una chispa de curiosidad. El hospital no es precisamente un lugar que le apetezca visitar, pero la propuesta parece ofrecerle, al menos, la posibilidad de hacer algo útil, aunque sea por un rato. No tiene nada que perder. Vamos, dice finalmente, aunque no con el convencimiento de alguien que espera algo bueno. Pero no te hagas ilusiones, Latino. Un hospital no cambiará nada. Ambos se dirigen al hospital, y el camino se siente pesado.
La gente pasa a su lado sin detenerse, ajena a la lucha interna de Max, quien, por momentos, siente que es un espectador más de la vida, una figura desplazada entre la multitud que lo rodea. El hospital se presenta ante ellos como un edificio grande y sombrío, con sus pasillos largos y sus habitaciones llenas de murmullos. Mientras caminan por los pasillos, el ambiente está impregnado de ese aroma característico, una mezcla de antisepsia y desesperación que se percibe en el aire. Max, ajeno a todo, sigue al latino sin emitir palabra, como si sus pies lo llevaran sin rumbo. En una de las salas, encuentran a un grupo de médicos y enfermeras reunidos, conversando sobre diversos asuntos de salud. Uno de los médicos, al reconocer a Max, lo saluda cordialmente. Max Estrella, qué sorpresa verte por aquí. No te esperaba en un lugar como este, dice con una sonrisa irónica, como si supiera algo que Max no entendiera. Bueno, a veces los artistas también tenemos que hacer una pausa en nuestras vidas y mirar el mundo real, responde Max, aunque su tono es más seco que el de su interlocutor. La ironía, como siempre, se le escapa sin remedio. El médico, sin inmutarse, le invita a pasar al interior de la sala, donde se están discutiendo algunas propuestas para decorar las paredes del hospital con pinturas y murales. Estamos buscando a alguien que nos ayude con el arte. No es un gran trabajo, pero es algo. Tal vez te interese. Max observa el lugar con una mezcla de repulsión y desinterés. Las paredes frías y desnudas, la luz artificial que recorta la sala en sombras, todo lo que ve le parece desolador. No es un lugar donde su arte podría encontrar espacio. Sin embargo, por alguna razón que no logra entender, algo dentro de él siente una punzada de compasión por las personas que trabajan allí, que han hecho de este lugar una especie de refugio de la desesperanza. No sé si soy el hombre adecuado para esto, responde Max, mirando las paredes vacías con desdén. El arte tiene que ser libre, no estar al servicio de un hospital. Lo que quieren aquí no es arte, sino decoración. Y yo ya no sé si quiero seguir decorando las mentiras de este mundo. Latino, que ha estado observando en silencio, se acerca a Max y le pone la mano en el hombro. Max, tal vez lo que te ofrece este lugar no es la gloria que esperabas, pero podrías encontrar algo de consuelo. Un respiro. No todo tiene que ser un combate. A veces, la lucha está en poder dar algo, aunque sea pequeño. Max, ante la sinceridad de Latino, se queda pensativo por un instante. Sabe que su amigo no le está pidiendo que se rinda, sino que vea las cosas desde otra perspectiva. Pero el sabor amargo que deja la oferta lo hace vacilar. ¿Cómo podría su arte, su lucha, quedar reducido a un simple trabajo decorativo en un hospital? ¿Qué sentido tiene eso para un hombre como él? De repente, Max siente una necesidad urgente de salir de allí. La incomodidad lo consume, como si el aire del hospital fuera más pesado de lo que puede soportar. No quiero quedarme aquí, Latino. Este lugar me asfixia. Sin esperar respuesta, se da vuelta y camina rápidamente hacia la salida, sin mirar atrás. Latino lo sigue, aunque sabe que, una vez más, Max ha dejado pasar una oportunidad, tal vez por miedo a verse atrapado en la rutina que tanto desprecia. Al salir del hospital, la luz del sol los envuelve de nuevo, pero Max no parece encontrar consuelo en ella. El arte no puede reducirse a esto, murmura, casi para sí mismo. No puedo ser parte de este mundo. Este mundo no entiende el verdadero significado del arte. Latino, aunque triste por la decisión de Max, lo acompaña en silencio. Ambos caminan sin rumbo, sabiendo que las palabras de Max reflejan una lucha interna que aún no ha sido resuelta. Este capítulo muestra cómo Max Estrella se enfrenta a la posibilidad de participar en un proyecto artístico en un hospital, pero su rechazo hacia cualquier tipo de compromiso que no esté en línea con sus ideales lo lleva a rechazar la oferta. La interacción en el hospital refleja la creciente alienación de Max hacia la sociedad que lo rodea, que considera superficial y ajena a las verdaderas necesidades del arte. Capítulo 8. La tensión creciente y el encuentro con la realidad. El sol ha comenzado a ponerse, tiñendo las calles de Madrid de un tono rojizo. Max Estrella, acompañado de Don Latino, camina con paso lento, su rostro reflejando la desgana de quien sabe que la vida le ha dado más golpes de los que puede soportar. La conversación entre ambos, que en otras ocasiones había sido más animada, ahora se ha vuelto silenciosa y tensa. Max, absorto en sus pensamientos, no parece interesado en las palabras de Latino, quien intenta,
con más esfuerzo que convencimiento, mantener un mínimo de ánimo en su amigo. La ciudad parece moverse a un ritmo ajeno a la lucha interna de Max. Las luces de las calles, los transeúntes que caminan con prisas, las voces lejanas, todo parece estar sucediendo en un plano distinto al de su dolor y su frustración. Los edificios, altos y fríos, son testigos mudos de una vida que parece repetirse sin cambios, sin esperanza. Max, ¿por qué no dejas de pensar en lo que no has logrado y te concentras en lo que aún puedes hacer? Pregunta Latino, su voz un intento de puente hacia la realidad. Pero Max no responde de inmediato, como si las palabras de su amigo no llegaran a su mente. «¿Lo que puedo hacer?», responde Max finalmente, con tono burlón. «Lo único que sé hacer es escribir. ¿Pero de qué me sirve? Nadie entiende mi poesía, Latino. Y si lo hicieran, tampoco cambiaría nada. ¿Quién se detiene a escuchar a un hombre que no tiene ni siquiera un pedazo de pan en la mesa?» Latino se detiene un momento, buscando las palabras adecuadas, pero sabe que nada de lo que diga puede aliviar realmente el dolor de Max. Lo que pasa es que te estás ahogando en tus propios pensamientos. Lo que más necesitamos es un poco de acción. La gente puede no entender todo lo que escribes, pero eso no significa que no haya valor en lo que haces. Max se ríe amargamente. Acción. Ya no me queda nada de acción, Latino. He luchado y perdido. He sido un esclavo de mis propios ideales y ahora soy solo un espectro, un hombre que vaga por las sombras de lo que alguna vez soñó. La conversación se desvanece en un silencio incómodo mientras siguen caminando. Latino, sintiendo la tensión de Max, decide cambiar de tema, pero sabe que lo que le propone no es la solución, solo una distracción. Vayamos a ver a esa gente que conocí la otra noche. Son unos personajes extraños, pero quizás te alegren un poco el ánimo. No sé, tal vez necesites ver algo diferente. Quizás sea lo que te haga falta para olvidarte de todo esto, aunque sea por un momento. Max lo mira con escepticismo, pero acepta la propuesta, al menos porque no tiene nada mejor que hacer. La alternativa es seguir caminando por las mismas calles, sintiendo la misma angustia. Ambos llegan a un local modesto, una taberna oscura donde se reúnen varios artistas, escritores y personajes de la bohemia madrileña. Al entrar, el bullicio de las conversaciones y las risas disimuladas llena el aire. Hay un aire de despreocupación, como si el lugar estuviera alejado de las tensiones del mundo exterior. El lugar está iluminado por lámparas de gas que proyectan sombras sobre las paredes sucias, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, una especie de refugio para quienes ya no tienen nada que perder. «Max Estrella», grita una voz desde el fondo. «¿Qué tal, viejo amigo?» Max levanta la vista y ve a un hombre al fondo, un escritor conocido en los círculos más bajos de la literatura. El hombre, con una copa de vino en la mano, se acerca y lo saluda efusivamente, como si se tratara de una ocasión especial. «Max, lo que te hace falta es un buen trago y unas buenas historias, como las de los viejos tiempos», dice el hombre, sonriendo de manera amplia. Max, algo desconcertado, lo saluda con desgano. «¿Viejos tiempos?», responde. «Lo que pasó en los viejos tiempos ya no tiene remedio». El escritor lo mira con sorpresa, pero no insiste. En lugar de eso, lo invita a sentarse. La conversación en torno a ellos fluye entre risas y anécdotas sobre la vida bohemia, pero para Max, todo parece lejano, como si no perteneciera a ese mundo. La gente a su alrededor discute sobre temas triviales, mientras Max escucha en silencio, absorto en sus pensamientos. ¿Cómo puede un hombre tan profundamente marcado por el fracaso encontrar consuelo en las palabras vacías de los demás? A lo lejos, Latino observa a Max, quien sigue sumido en su desesperación. Ve cómo la sonrisa de su amigo parece haberse apagado por completo, y comprende que, aunque se rodee de gente, Max sigue solo, atrapado en su propia mente. La charla continúa, pero Max no puede concentrarse. Las palabras suenan vacías, carentes de significado, como si la vida de aquellos a su alrededor fuera una representación sin fondo. Él, que alguna vez creyó que el arte podía salvarlo, ahora se ve rodeado de lo que considera falsedad y superficialidad. Sus pensamientos lo ahogan, y no puede evitar preguntarse si hay algo real en el mundo o si todo está destinado a la vanidad. Finalmente, decide que ha tenido suficiente. Se levanta de la mesa, dejando a Latino y a los demás en medio de la conversación. «Voy a salir, Latino», dice con tono cansado. «No encuentro sentido en estar aquí.
La verdad es que ya no encuentro sentido en nada. Latino, que ve el vacío en los ojos de su amigo, lo sigue en silencio. Los dos abandonan el local, dejando atrás el bullicio y el aire denso de esa taberna, sin que nadie se dé cuenta realmente de la marcha de Max. La ciudad de Madrid se extiende ante ellos, indiferente, sin ningún cambio en su ritmo. Max siente como el peso de la noche lo envuelve una vez más. La desilusión lo ha superado, y la sensación de que nunca habrá un lugar para él en este mundo lo consume por completo. Latino, ya no hay nada por lo que luchar, dice con voz quebrada. Todo lo que quería, lo he perdido. No soy más que un hombre vacío, vagando entre los restos de lo que alguna vez fui. Latino no responde. Sabe que las palabras ya no tienen poder sobre Max. Solo queda caminar, una vez más, en silencio. En este capítulo, Max Estrella sigue confrontando su creciente desesperación y su alienación. Su encuentro en la taberna con otros artistas y su rechazo a formar parte de esa sociedad bohemia refleja aún más su desconexión con el mundo. La soledad de Max se hace cada vez más palpable, y la ausencia de un propósito claro lo lleva a la conclusión de que no queda nada por lo que luchar. La decadencia de su vida se refleja en cada paso que da, y la realidad lo golpea de manera implacable. Capítulo 9. El desenlace de la noche y la sombría reflexión. La noche se cierne sobre Madrid con una oscuridad densa, que parece tragarse las calles, los edificios, y sobre todo, las almas errantes que caminan por ella. Max Estrella y Don Latino avanzan en silencio, ya lejos de la taberna que acababan de abandonar. La ciudad, con su bullicio distante, se percibe como un eco lejano, casi inalcanzable, mientras los dos hombres caminan por las estrechas y sucias calles que rodean la vida de la bohemia madrileña. Max, que había decidido alejarse de los ruidos del local, camina con paso lento, la cabeza baja y la mirada perdida. Es como si todo a su alrededor hubiera perdido color, y los objetos, las personas, incluso la misma noche, parecieran desvanecerse ante la enorme sombra de su desesperanza. Latino lo sigue, consciente de la caída de su amigo, pero no sabe cómo detenerlo, cómo evitar que se hunda aún más en sus pensamientos sombríos. Max, comienza Latino, rompiendo el silencio, sé que las cosas no han ido bien, pero ¿no ves que todavía hay algo por lo que seguir adelante? Max, con la voz rota, responde casi sin mirar a Latino. ¿Qué queda, Latino? ¿Qué puede haber aún después de todo lo que he perdido? La gente ya no se interesa por lo que escribo, las calles no me ofrecen más que indiferencia, y lo único que tengo es esta rabia que me consume, esta sensación de estar perdiendo algo que ni siquiera sé si alguna vez tuve. Latino intenta ofrecer una sonrisa, una chispa de esperanza, pero sabe que no hay forma de salvar a Max de su propio laberinto de pensamientos. No te hables así, Max. Aún tienes algo dentro, algo que te hace único. Si dejas que la desesperación te venza, habrás perdido realmente. Max se detiene de repente, mirando el suelo con una fijeza inquietante. ¿Único? ¿Acaso alguien en esta ciudad se preocupa por lo que pienso? ¿Por lo que siento? He sido un espectro, un hombre que, con sus palabras, quiso cambiar el mundo, y ahora solo soy un eco de aquello que algún día soñé. No soy más que un hombre que espera que algo lo salve, pero sé que no hay salvación. La vida me ha fallado, Latino. La tristeza en su voz es palpable. Latino lo observa, sin saber qué decir, mientras Max se deja llevar por la corriente de su propio pesimismo. Quizás te sientas así ahora, Max, pero eso no significa que sea el final. Todos pasamos por momentos difíciles, pero no son estos momentos los que definen nuestra vida. Los días que nos duelen, esos en los que creemos que todo está perdido, solo son parte del camino, dice Latino, intentando infundir algo de consuelo en la conversación. Max lo mira con una sonrisa forzada, como si quisiera responderle, pero las palabras no salen. En su interior, la lucha entre la esperanza y la desesperación está llegando a su punto culminante. Sabe que Latino no lo entiende completamente, que sus palabras son solo un consuelo vacío. La noche continúa su avance, y con ella la sensación de que nada puede cambiar. Ambos caminan hasta que llegan a una esquina, donde el sonido de los pasos de los transeúntes parece ahogar el vacío que rodea a Max. En una de las esquinas, una figura familiar aparece frente a ellos. Es un hombre alto, vestido con ropas elegantes pero desordenadas. Es uno de los escritores conocidos por su trabajo en los círculos literarios de Madrid, alguien que Max había conocido en el pasado. Max. Latino,
grita el hombre con entusiasmo, acercándose a ellos. ¿A dónde van a estas horas? La noche apenas comienza, mis amigos. La vida está llena de oportunidades. ¿Por qué no aprovechar este momento? Venid, no os quedéis aquí perdiendo el tiempo. Max lo mira de reojo, pero no responde inmediatamente. El hombre, al ver la expresión apagada de Max, parece notarlo. ¿Qué pasa, viejo amigo? ¿Por qué tan triste? El mundo está lleno de vida, de arte, de emoción. Aún hay muchas historias por contar. Ven, acompáñame, te llevaré a un lugar donde podemos hablar sobre lo que realmente importa. Lo mejor está por venir, créeme. Max lo observa en silencio, sin fuerzas para rechazar la oferta, pero tampoco con el deseo de aceptar. Lo mejor, musita Max, más para sí mismo que para los demás. No sé si creo en eso. Tal vez la vida no se trata de lo que creemos que puede mejorar, sino de aceptar lo que somos en realidad, lo que somos en esta noche oscura. El hombre, al notar la falta de entusiasmo de Max, mira a Latino en busca de respuestas, pero Latino solo puede encogerse de hombros. Lo siento, amigo, pero parece que Max está en un momento difícil. No sé si ahora sea el momento para hablar de oportunidades. El hombre asiente con comprensión, aunque parece un poco decepcionado. Lo entiendo, Max. Pero recuerda que siempre hay algo más allá de lo que ves ahora. El mundo no se detiene, y tú tampoco deberías hacerlo. Con esas palabras, el hombre se despide y se aleja, dejando a Max y a Latino una vez más en la oscuridad de la noche. Max se queda en silencio, procesando las palabras del extraño, que resuenan en su mente como una reverberación vacía. ¿Es realmente posible que haya algo más allá de la desesperación? ¿O es solo una ilusión más que le han vendido para mantenerlo en marcha? A medida que avanzan por las calles, Max no puede evitar sentirse más solo que nunca. La ciudad, con su vida incesante, parece estar a años luz de sus propios pensamientos. La gente que pasa por su lado, los sonidos de las conversaciones y las risas, todo parece irrelevante. Los recuerdos de tiempos pasados, de esperanzas olvidadas, lo rodean como fantasmas que no lo dejan en paz. Latino, ¿alguna vez has sentido que no importa lo que hagas, siempre terminarás en el mismo lugar? Pregunta Max con voz baja. Latino lo mira, sintiendo el peso de las palabras de su amigo. Yo sí, Max. Pero creo que lo importante es seguir caminando, aunque no veamos el final del camino. Max se queda en silencio, meditando las palabras de Latino. La respuesta no lo convence, pero tampoco tiene más opciones que seguir caminando, aunque el vacío de la noche lo devore por completo. Este capítulo marca un punto crucial en el viaje interior de Max Estrella. Después de un encuentro con un personaje más optimista que él, Max comienza a dudar de su propia capacidad para encontrar consuelo. Las conversaciones que parecen intentar darle esperanza no logran calar en su alma rota. La dualidad de la desesperación y la posibilidad de cambio se enfrenta de forma cruda, dejando en Max un sentimiento de vacío profundo. Capítulo 10. La aparición de los ilusos y el sueño roto de la fama. La ciudad continúa su marcha implacable a través de la noche madrileña, un contraste de luces y sombras que se despliegan ante Max Estrella y Don Latino. Mientras avanzan, el aire se siente pesado, denso, como si Madrid misma estuviera respirando a través de las calles y los edificios. La vida de Max es un eco de sus pasos, un sonido que se pierde en la multitud, sin encontrar ninguna resonancia. Latino, siempre con su carácter animado, parece no comprender del todo el pesimismo que ha invadido a Max. Sus intentos de conversación siguen siendo vacíos, como palabras lanzadas al viento sin esperar respuesta. Pero esa noche algo cambia. La realidad parece deslizarse más rápidamente a su alrededor, y la desesperación de Max se hace más palpable. Max, dice Latino, mirando hacia adelante, he oído que un grupo de escritores y artistas se reúne en una de las tabernas cercanas. Quizá allí podamos encontrar algo de lo que hablar, algo que te despierte, que te haga ver que la vida aún tiene mucho por ofrecer. Max no responde inmediatamente. La idea de unirse a otro grupo de desconocidos para escuchar más palabras vacías no le atrae en lo más mínimo. Sin embargo, Latino sigue adelante, sin preocuparse demasiado por la reacción de su amigo. Vamos, Max, no pierdas la esperanza. La noche es joven, y la vida está llena de momentos que pueden cambiarlo todo. Te lo prometo. Max no dice nada,
pero sus pensamientos son un torbellino. La idea de encontrarse con más ilusionistas que hablan del arte, la literatura y el futuro, sin realmente entender lo que significa vivir en el hambre y la frustración de los días, lo llena de resentimiento. ¿Qué valor tiene la fama, el reconocimiento, cuando uno vive bajo la sombra de la pobreza y la humillación? Finalmente, Max cede. Camina detrás de Latino, que avanza decidido hacia la taberna. El sonido de risas y murmullos se filtra por la puerta entreabierta. En el interior, un pequeño grupo de escritores, pintores y artistas se agolpan alrededor de mesas sucias, en una atmósfera de bohemia decadente. Al entrar, Latino saluda a todos con un entusiasmo palpable, mientras Max se mantiene en un segundo plano, observando desde la distancia. El ambiente está cargado de palabras altisonantes, de promesas sobre el futuro, sobre el arte que se está creando, sobre los sueños que todos están a punto de alcanzar. Pero Max no puede evitar ver a través de la máscara. A sus ojos, estos hombres y mujeres son ilusos, luchando por encontrar algo que ni ellos mismos comprenden del todo. Max Estrella, exclama uno de los escritores al ver su rostro. Se acerca con una sonrisa, aparentemente genuina. ¡Qué alegría verte aquí! Siempre es un placer encontrar a un verdadero poeta. ¿Qué has estado haciendo? ¿Tienes algo nuevo entre manos? Max lo mira fijamente, sintiendo una oleada de amargura. ¿De qué sirve la poesía si el mundo no se detiene a escucharla? ¿Qué valor tiene la creatividad cuando la realidad se muestra tan cruel y desinteresada? Sin embargo, responde con la calma que le queda. He estado buscando algo, pero no sé exactamente qué. A veces, me pregunto si hay algo que valga la pena encontrar. El escritor, sin comprender el tono de Max, responde con un brillo en los ojos. Oh, Max, tú eres uno de los grandes. No debes pensar de esa manera. Todos los grandes artistas pasan por momentos oscuros, pero siempre encuentran la luz al final. El mundo necesita tu voz. La tuya es una de esas voces que cambiarán la historia. Max siente un vacío profundo al escuchar estas palabras, como si las hubiese oído demasiadas veces, sin nunca ver los frutos de esa supuesta gloria que le prometen. La luz al final del túnel parece una ilusión que solo los demás pueden ver, mientras él se queda atrapado en la oscuridad. Otro pintor, más joven, se acerca a Max y, con un tono un tanto vanidoso, dice: La fama, amigo mío, no llega fácilmente. Pero aquellos como tú y yo, los que realmente entendemos el arte, sabemos que la lucha es lo que nos define. Lo que te falta es una oportunidad. Solo eso. Un vistazo a la oportunidad adecuada, y tu nombre será recordado por generaciones. Max lo mira fijamente, sus ojos vacíos, y responde: ¿Generaciones? ¿Recordado? ¿Por qué debería importarme si no estoy aquí para ver el reconocimiento? Vivo en el presente, y en el presente todo lo que tengo son mis palabras y mi dolor. Pero el futuro no me pertenece, y lo sé. Los que buscan la fama, la gloria, ¿no se dan cuenta de que esas son las mismas cosas que nos destruyen? El grupo se queda en silencio por un momento, sin saber cómo reaccionar. Max se siente como un extraño entre ellos, un espectro que no encaja en el sueño colectivo que están tejiendo. El ambiente se ha vuelto algo incómodo, y Latino, al ver el rostro sombrío de Max, interviene rápidamente. Vamos, Max, no tienes que quedarte aquí si no quieres. Quizá deberíamos irnos a caminar, respirar un poco de aire fresco. Max asiente en silencio y se levanta. Sabe que la conversación no tiene sentido. La promesa de fama y reconocimiento, las palabras de consuelo, todo suena vacío. Se siente como un espectador en su propia vida, una vida que parece estar pasando de largo mientras él permanece estático en su dolor. Latino lo sigue, con su usual optimismo, pero no puede evitar notar la creciente desconexión entre él y su amigo. Mientras salen de la taberna, la noche madrileña parece aún más oscura. La ciudad, con su bullicio distante, parece ajena a todo lo que ha ocurrido en ese pequeño refugio bohemio. Max mira las luces difusas de los faroles, como si buscara algo en ellos. Pero lo único que ve es la repetición de sus días, la condena de una existencia que nunca cambia. ¿Ves? Dice Max, con voz cansada, lo que buscaban allí no era la verdad ni el arte, sino la distracción. La ilusión de que el arte puede salvarlos, de que la fama puede darles sentido. Yo no creo en eso. He tenido suficiente de falsas promesas. Latino no sabe qué responder,
y por un momento ambos caminan en silencio, perdidos en sus propios pensamientos. La ciudad sigue girando alrededor de ellos, indiferente. Este capítulo muestra el desencanto de Max frente a los ilusos que lo rodean. La falsa promesa de fama y reconocimiento se presenta como un espejismo vacío que solo aumenta su sensación de aislamiento. Mientras el mundo sigue adelante, Max se enfrenta a la amarga realidad de su existencia, dejando al lector con una sensación de desconcierto y frustración. Capítulo 11. La desilusión y el encuentro con la realidad. La madrugada avanza lentamente mientras Max y Latino caminan por las calles oscuras de Madrid. La ciudad parece más grande de lo que es. Cada calle un laberinto en el que las sombras se estiran y los recuerdos se disuelven. Los ecos del bullicio bohemio de la taberna aún resuenan en la mente de Max, como un ruido persistente que se niega a desvanecerse. Latino, en su característico entusiasmo, trata de aligerar el ambiente. Le habla sobre otros artistas, sobre cómo la vida parece moverse en círculos y cómo, tarde o temprano, todos logran encontrar su lugar en el gran escenario del arte. Pero las palabras de Latino caen en el aire, como si estuviera hablando en otro idioma que Max ya no entiende. Max, tú eres un genio, le dice Latino, levantando la voz por encima del ruido de la calle. Lo que pasa es que te falta un poco de impulso, un empujón. Todos los grandes pasan por momentos oscuros. Tú lo superarás, lo sé. No te preocupes tanto por lo que no tienes, mira lo que tienes, un talento que no cualquiera posee. Max lo mira fijamente, pero no responde. Se siente atrapado entre las palabras vacías y la cruel realidad que lo rodea. El brillo de la noche, las luces titilantes de los faroles, no le ofrecen consuelo, sino más bien una sensación de vacío profundo. ¿Por qué las personas que se llaman a sí mismas artistas parecen no entender la oscuridad que se oculta dentro de él? ¿Por qué su visión del arte siempre se ve teñida de esperanza, mientras que para él el arte es una condena? Mientras caminan, pasan por una de las plazas más antiguas de la ciudad. La estatua de un poeta célebre se alza en el centro, rodeada de bancos y arbustos. Latino, como si de un ritual se tratara, se detiene y señala la estatua, como si este fuera un momento de inspiración. Mira, Max, mira esa estatua. Ese hombre también pasó por momentos difíciles, pero al final, lo que dejó fue su legado. ¿No te gustaría ser recordado así? No en la pobreza, no en el olvido, sino en la gloria eterna de la literatura. Max se queda en silencio, observando la figura del poeta inmortalizado en piedra. Es una visión irónica, casi cruel, para él. Esa estatua representa todo lo que no ha conseguido: el reconocimiento, la fama, la permanencia. Sin embargo, el precio de esa fama es la vida misma, el sacrificio de la autenticidad por una idea de gloria construida sobre las expectativas ajenas. ¿Gloria? Responde Max, su voz rasposa. La gloria no vale nada si se paga con lo más importante: la vida real. Esa estatua, esa imagen de gloria, es solo un recordatorio de lo que nunca seré. Yo nunca estaré allí, en ese pedestal, porque lo que los demás llaman arte, lo que dicen que es importante, no tiene nada que ver con la realidad de vivir. Latino, confundido pero sin perder la esperanza, se acerca a él, tocando su hombro. No hables así, Max. No digas esas cosas. Todos necesitamos creer que lo que hacemos tiene un propósito. Si no, ¿para qué vivimos? ¿Para qué escribimos? ¿Para qué soñamos? Max lo mira con tristeza, pero no responde. La realidad le ha dado la espalda durante tanto tiempo que ya no sabe si hay algo a lo que realmente quiera aferrarse. Los recuerdos de sus días de gloria, sus primeros éxitos, ya se desvanecen como un espejismo en el horizonte. Ya no le importa el reconocimiento ni la fama. El mundo ha cambiado, y él no ha encontrado su lugar en él. Quizá lo único que me quede, Latino, es la amargura, dice finalmente, con una voz baja y quebrada. La amargura de saber que la vida nunca será lo que nos prometieron. Ni tú ni yo veremos lo que los demás llaman éxito. Quizá nunca hemos estado destinados a ser parte de ese sueño. Latino lo observa en silencio, como si no supiera cómo responder a esas palabras que, en su corazón, le parecen una traición. Pero lo que Max no sabe es que Latino, por más optimista que sea, también lucha con sus propios demonios. La pobreza, la falta de perspectivas, la lucha diaria por conseguir algo de trabajo o algo de sustento, todo eso pesa sobre ambos. Después de un rato,
Latino toma la decisión de cambiar de tema, tratando de aliviar la carga emocional que Max ha puesto sobre sus hombros. Bueno, Max, dice en tono más ligero, ¿qué tal si dejamos esto atrás por un momento? ¿Te gustaría ir a la taberna de Doña Dolores? La última vez que estuve allí, escuché que había un grupo de actores que necesitan a alguien con tu talento. Tal vez puedan ofrecerte algo. ¿Qué opinas? Max lo mira con cansancio. La idea de un trabajo en una taberna o de unirse a un grupo de actores sin rumbo no le interesa en absoluto. Pero, por alguna razón, no quiere rechazar la oferta de Latino de manera tajante. En ese momento, cualquier cosa parece mejor que seguir caminando en un vacío emocional que parece devorarlo. Está bien, responde, con voz cansada, vamos. Pero solo por un rato. A medida que se dirigen hacia la taberna, el aire se vuelve más frío. La luz de las farolas les guía el camino, pero no hay calor en esa luz. La ciudad parece seguir su curso indiferente a lo que sucede con sus habitantes. Max sigue caminando, con la sensación de que está perdiendo algo importante, algo que ya nunca podrá recuperar. Al llegar a la taberna, un lugar de ambiente oscuro y cálido, se escuchan las risas y las voces de aquellos que intentan olvidarse de la realidad por un rato más. Latino se adelanta y saluda a todos con entusiasmo. Max, por otro lado, se queda en el umbral, observando el bullicio, como un espectro que no pertenece a ese lugar ni a ningún otro. Este capítulo refleja la desilusión de Max y su creciente desconexión con el mundo que lo rodea. A medida que se aleja más de la idea de la fama y la gloria, su realidad se vuelve cada vez más sombría, y la lucha por encontrar algo de sentido en su vida se convierte en un desafío imposible. Latino, aunque lleno de esperanza, no logra comprender completamente la profundidad de la desesperación de su amigo, mientras Max se enfrenta a la cruda verdad de la vida bohemia. Capítulo 12. La farsa del arte y la incomunicación. El aire en la taberna está denso, impregnado de humo de cigarro y risas ruidosas que parecen no tener fin. Los clientes, algunos sentados alrededor de las mesas de madera envejecida, otros de pie en pequeños grupos, hablan de todo y de nada. El bullicio de la vida nocturna de Madrid envuelve a Max, quien, a pesar de estar rodeado de gente, se siente más solo que nunca. Latino, con su carácter animado, saluda a cada uno de los presentes como si fueran viejos amigos. Su entusiasmo parece inquebrantable, mientras Max, al contrario, se va sumiendo en un silencio profundo. Los rostros de los bohemios que llenan el lugar no le dicen nada. Cada uno está atrapado en su propio juego de apariencias, en su propia versión de lo que significa ser artista. Pero para Max, todo eso ha perdido su sentido. Mira, Max, dice Latino mientras se acomoda en una mesa junto a una joven que está dibujando en una servilleta. Te presento a Carmen, una excelente artista. Ella también ha pasado por sus momentos difíciles, pero sigue luchando por su arte. Max la observa. Carmen tiene una mirada llena de intensidad, pero también de una fatiga que no puede disimular. Ella lo saluda con un gesto distraído, pero no dice nada. Los ojos de Max recorren su rostro, buscando en ella alguna chispa de lo que alguna vez creyó que el arte representaba. Pasión, amor por lo que se hace, una búsqueda constante de la belleza. Sin embargo, no ve más que una fachada vacía. ¿Cómo estás?, le pregunta Latino a Carmen, que apenas levanta la vista de su dibujo. Más o menos, responde ella sin entusiasmo. Hoy he terminado un nuevo cuadro, pero no siento que esté completo. Pero ya sabes cómo es esto. El arte es así. Uno nunca está realmente satisfecho. Max no puede evitar sonreír amargamente ante las palabras de Carmen. Esa es la tragedia de los artistas, piensa él. Siempre buscan algo inalcanzable, una perfección que nunca llega. Es una eterna lucha con un reflejo que no se puede alcanzar, un espejismo que se disuelve en el momento en que lo crees tener en tus manos. No hay gloria en eso, solo frustración. ¿Y qué piensas hacer con el cuadro?, pregunta Latino, entusiasmado, mientras sigue observando a Carmen. Venderlo, probablemente, responde Carmen, con una indiferencia que a Max le resulta inquietante. A alguien le gustará. El mercado siempre tiene espacio para una nueva obra. Si no es este, será otro. Al final, lo que importa es el dinero, ¿no? Max siente un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. El arte, reducido a una mercancía, a un simple intercambio económico, le parece la mayor de las traiciones. El mismo arte que alguna vez creyó que podría salvarlo,
que le daría un propósito, ahora se ha convertido en una farsa. No es una expresión genuina de lo humano, no es una forma de comunicación profunda, sino una transacción más en un mundo que ya no le interesa. En ese momento, Max siente un impulso de levantarse y salir de la taberna. La atmósfera lo asfixia, y cada conversación que lo rodea lo aleja más de sí mismo. La gente que llena el lugar, todos ellos con sus propias miserias, con sus expectativas fracasadas y sus sueños vacíos, se convierten en fantasmas que lo persiguen. No hay ni un solo rostro que le ofrezca algo auténtico, algo que le devuelva la fe en el arte y en la vida. Yo me voy, dice, levantándose bruscamente de la mesa, sorprendiendo a Latino y a Carmen. Latino lo mira con sorpresa, como si no comprendiera el motivo de su decisión. ¿Pero qué te pasa, Max? Siéntate, vamos a divertirnos un rato. Esta noche es para eso, para olvidarse de todo. No todo en la vida tiene que ser tan serio. Max lo mira fijamente. La luz de la taberna se refleja en sus ojos, pero no encuentra consuelo en ella. Solo hay cansancio, una fatiga que ya no puede ignorar. No, Latino, responde, con voz áspera. Ya no quiero ser parte de esto. El arte, la vida bohemia, todo eso, se ha convertido en una farsa. Y yo ya no quiero seguir viviendo una mentira. Me voy a casa. Sin decir más, Max sale de la taberna, dejando atrás la risueña indiferencia de sus compañeros. El aire frío de la noche lo golpea, pero algo dentro de él se siente ligeramente aliviado. Ya no tiene que ser parte de ese mundo que lo ha defraudado. Ya no tiene que seguir persiguiendo un sueño que sabe que no puede alcanzarse. Caminando solo por las calles de Madrid, Max se siente extraño, como si hubiera dejado atrás una parte de sí mismo. La ciudad está vacía, las calles desiertas, pero la mente de Max sigue llena de ruido. Se pregunta si hay algo que lo pueda salvar, si hay alguna forma de volver a encontrar su camino. Pero la respuesta se le escapa. En este momento, la única certeza que tiene es que el mundo del arte ha perdido toda su magia, y que ahora debe encontrar una nueva razón para seguir adelante. Este capítulo refleja el desencanto profundo de Max con el mundo del arte y su creciente sentimiento de incomunicación. El encuentro con Carmen y la conversación en la taberna sirven para subrayar la banalización del arte, reducido a una transacción mercantil, y la incapacidad de los personajes para conectar verdaderamente entre sí. Max se enfrenta a la cruda realidad de un mundo en el que el arte ha dejado de ser una expresión de la verdad para convertirse en un medio de supervivencia en la sociedad. Es un momento de quiebre en el que Max empieza a cuestionar no solo su vocación artística, sino su lugar en la vida. Capítulo 13. El eco de la soledad y la desesperación. La ciudad de Madrid sigue su curso a pesar de la tormenta interna que se desata en el alma de Max. Las luces de la calle, parpadeantes y lejanas, no ofrecen consuelo. Al contrario, cada destello parece recordarle la distancia entre él y el mundo que lo rodea. La gente camina apresurada, cada uno atrapado en su propia existencia, en su propio drama. Nadie parece notar a Max, y, al mismo tiempo, él siente que no puede notar a nadie. Está atrapado en una burbuja de desesperanza, en un vacío que se abre a su alrededor. Caminando sin rumbo, sus pensamientos se desbordan. Lo que comenzó como una pequeña duda, una chispa de incertidumbre sobre su vida como artista, ha crecido hasta convertirse en un monstruo que lo consume por dentro. ¿De qué sirve seguir luchando por algo que parece tan irreal, tan lejano? El arte, la gloria, el reconocimiento, todo parece tan inalcanzable, tan distante de la realidad de su vida cotidiana, que Max empieza a preguntarse si alguna vez fue algo más que una ilusión. Se detiene frente a una de las viejas librerías de Madrid, sus vitrinas oscuras y cubiertas por el polvo de los años. La tienda, silenciosa, parece la última resistencia de una era pasada. Dentro, los libros descansan en estanterías de madera envejecida, olvidados por el tiempo y la sociedad que ha comenzado a desinteresarse por ellos. Max mira las cubiertas, las letras doradas en el lomo de los libros que alguna vez fueron la fuente de su inspiración. Ahora, sin embargo, esos libros le parecen irreales, inalcanzables, igual que todo lo demás en su vida. ¿Qué estás haciendo, Max? Se pregunta a sí mismo en voz baja. ¿Sigues esperando encontrar algo que te devuelva la fe? La respuesta, como siempre, es incierta. Max se siente agotado, tanto física como emocionalmente. La vida bohemia, la constante búsqueda del arte, de la perfección,
lo ha dejado vacío. Ya no hay fuego en su pecho, solo un cansancio profundo, una sensación de que nada de lo que haga cambiará el curso de su destino. Un sonido lo distrae. Es el tintineo de una campanilla. Al mirar hacia la puerta de la librería, ve a un hombre mayor que acaba de entrar. Su rostro arrugado y su paso lento sugieren que lleva años caminando por las mismas calles, buscando algo que no puede encontrar. El hombre se dirige a una de las estanterías y comienza a revisar los libros con una concentración profunda, como si cada uno de ellos tuviera el poder de devolverle algo que ha perdido. Max lo observa durante un momento, y una extraña sensación de empatía lo invade. ¿Buscas algo en particular?, le pregunta Max, incapaz de resistir la tentación de hablar con este desconocido. El hombre levanta la vista, sorprendido por la interrupción. Después, observa a Max durante un segundo largo, como si estuviera evaluando su presencia. Finalmente, asiente lentamente. Sí, responde el anciano, su voz suave y quebrada. Busco un libro de poesía, algo que me devuelva la belleza. La gente ya no sabe apreciar lo que realmente importa. Están tan ocupados en la vida, en el dinero, en los compromisos, que han olvidado el poder de las palabras. Las palabras son lo único que nos queda al final. Max escucha atentamente, sintiendo que, en cierto modo, el hombre habla sobre él mismo, sobre su propia lucha interna. Las palabras del anciano le resuenan en la mente. La gente ya no sabe apreciar lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa?, se pregunta Max. Si el arte ya no tiene valor, si los sueños de reconocimiento y éxito se han desvanecido, ¿qué queda? ¿Crees que todavía hay esperanza para alguien como yo?, pregunta Max, antes de poder detenerse. El anciano lo mira con curiosidad, y después, con una leve sonrisa triste, responde: La esperanza no está en los demás, hijo. Está en ti. Lo que pasa es que, a veces, uno se pierde en la búsqueda de cosas externas, como el éxito o la fama, y olvida lo que realmente le mueve por dentro. Tal vez te has olvidado de lo que te hizo escribir, de lo que te hizo soñar. Pero nunca es tarde para recordarlo. Las palabras del hombre resuenan en el aire. Max se queda en silencio, asimilando lo que acaba de escuchar. La sensación de desesperación, de vacío, de estar atrapado en un callejón sin salida, comienza a desvanecerse, aunque solo sea un poco. Tal vez no todo está perdido. Tal vez, como le dice el anciano, la respuesta no está en lo que buscan los demás, sino en lo que uno mismo necesita encontrar. Pero, al mismo tiempo, Max sabe que es difícil encontrar esa chispa de esperanza cuando todo lo que te rodea parece un espejismo. El anciano, después de unos momentos, toma un libro de la estantería y lo sostiene en sus manos como si fuera el más precioso de los tesoros. Este libro, dice, con una voz suave y casi reverente, es lo único que me queda. La poesía de Garcilaso de la Vega. Siempre me ha dado paz. Max observa el libro con cierto escepticismo. No sabe si ese libro puede cambiar algo en su vida, pero algo en la mirada del anciano le dice que las palabras de este hombre tienen peso, que tal vez hay algo en ellas que él mismo ha olvidado. Quizá yo también debería leerlo, murmura Max. El anciano lo mira fijamente, y con una sonrisa débil, le responde: No se trata de leerlo solo, se trata de sentirlo. La poesía no es solo para los ojos, sino para el alma. Y el alma siempre sabe lo que necesita. Max asiente lentamente, aunque aún no está seguro de si podrá encontrar la respuesta en esas palabras. Pero algo en su interior comienza a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, siente que hay algo más allá de la desesperación, algo que vale la pena descubrir. Sale de la librería con la mente en tumulto, pero con un leve rayo de esperanza brillando en su interior. La ciudad sigue su curso, ajena a su lucha interna, pero para Max, algo ha comenzado a transformarse. A lo lejos, las luces de Madrid parecen menos frías, menos distantes. En el fondo, Max sabe que la lucha por el arte no está perdida. Solo debe encontrar la manera de reconectarse consigo mismo, con esa esencia que una vez lo impulsó a escribir, a crear, a soñar. Y tal vez, solo tal vez, eso sea lo que le permita salir de la oscuridad. Este capítulo muestra una pequeña luz de esperanza en la vida de Max. El encuentro con el anciano en la librería le ofrece una nueva perspectiva sobre el arte y la vida, y aunque la desesperación sigue presente, Max comienza a ver una posible forma de reconciliarse con su vocación. La clave no está en lo que los demás esperan de él,
sino en lo que él mismo debe redescubrir en su interior. Capítulo 14. El renacer de la fe en el arte. Max caminaba sin rumbo, con la mente en su caos habitual. Las palabras del anciano en la librería seguían retumbando en su cabeza. Había algo en ellas, algo que le ofrecía una pequeña chispa de esperanza. Sin embargo, la realidad lo golpeaba con fuerza. A medida que las luces de Madrid iluminaban su paso, el desasosiego regresaba. La ciudad, bulliciosa y vibrante, parecía ignorarlo, mientras él, más que nunca, sentía la necesidad de encontrar algo que lo conectara con lo que alguna vez había sido su pasión, el arte. Esa noche, el viento era frío y cortante, y Max se sintió perdido en el vasto mar de la ciudad. Se había alejado de su pequeño refugio en busca de algo, aunque no sabía bien qué. Tal vez un pedazo de inspiración. O quizá tan solo un espacio para pensar, para encontrar la respuesta que le había eludido durante tanto tiempo. Estaba exhausto, como si las luchas internas que había librado en su mente lo hubieran drenado por completo. Paseó por los rincones más oscuros de Madrid, por esos barrios olvidados que parecían no pertenecer a esta ciudad moderna. Calles estrechas, edificios con las paredes desmoronadas, luces que parpadeaban sin descanso. Todo en esa parte de la ciudad le parecía un reflejo de su propio ser, oscuro, incompleto y a punto de ceder ante el peso de la vida. Sin embargo, algo en su interior no dejaba de luchar. Decidió entrar en un pequeño café en una esquina aislada, donde se sentó en una mesa cerca de la ventana. Era el tipo de lugar donde los artistas solían reunirse, donde las conversaciones sobre poesía, música y pintura se mezclaban con el humo del tabaco y el aroma del café recién hecho. Sin embargo, esa noche, el café no parecía tener la misma magia que solía ofrecerle. Max pidió un café, aunque ni siquiera tenía ganas de beberlo. El hombre que lo atendió, un joven de rostro serio y mirada ausente, no dijo mucho. Max miraba la taza, sin encontrar consuelo en el calor que desprendía. Su mente volvía una y otra vez a la conversación con el anciano. Algo en su discurso le había tocado profundamente, pero no conseguía deshacerse de esa sensación de vacío. Había algo que le faltaba, algo que aún no entendía del todo. De repente, alguien entró en el café. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta de lana gris y una boina negra. No parecía tener nada especial, pero había algo en su porte, algo en su mirada que le dio a Max la sensación de que no era un hombre común. El recién llegado se acercó a la barra y pidió un café. Después, sin decir palabra, se dirigió a una mesa cercana a la ventana. Max no pudo evitar mirarlo, atraído por algo que no sabía describir. El hombre no parecía estar interesado en nadie más, y en cierto modo, eso lo hizo aún más enigmático. Max no pudo evitar pensar que, tal vez, aquel hombre también era un buscador, alguien que, como él, intentaba encontrar algo perdido en su interior. El hombre sacó un cuaderno de su bolso y comenzó a escribir con una caligrafía precisa. Era un acto tan simple y tan cotidiano, pero algo en la concentración de aquel hombre lo fascina. Max observó durante unos minutos, hasta que, sin poder evitarlo, se levantó y se acercó a la mesa del desconocido. «Disculpe», dijo Max con una voz que sonaba más suave de lo que había esperado. «¿Puedo preguntarle qué está escribiendo?» El hombre lo miró, y tras un breve silencio, sonrió amablemente. No parecía sorprendido por la pregunta. «Estoy escribiendo algo que he tenido en mi mente durante un buen tiempo», respondió el hombre, sin dejar de escribir, pero con una mirada que parecía estar evaluando a Max. «Un poema. O tal vez no un poema. Algo más. Algo que he tenido que sacar de mí. A veces, las palabras son lo único que nos permite entendernos a nosotros mismos». Max sintió una extraña conexión con el hombre, como si sus palabras fueran las que él mismo hubiera estado buscando sin saberlo. Se sentó en la mesa, sin invitación, y miró el cuaderno con curiosidad. El hombre, en lugar de echarlo, simplemente continuó escribiendo, como si la presencia de Max no interfiriera. «¿Puedo ver lo que está escribiendo?», preguntó Max, sin saber muy bien por qué lo hacía. El hombre levantó la mirada, lo observó por un instante, sin decir nada, deslizó el cuaderno hacia él. Max comenzó a leer las palabras que estaban escritas allí. «La noche cae como un manto de olvido. Y en su silencio, los sueños se desvanecen. Pero en el eco de ese vacío, hay una voz que no se apaga». Max sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras.
Era como si ese hombre hubiera leído su alma, como si hubiera captado exactamente lo que él sentía, lo que había estado buscando durante tanto tiempo. El poema no solo hablaba de la oscuridad y el olvido, sino también de la persistencia de una voz que no se apaga. Era un rayo de luz en medio de la desesperación. Es maravilloso, dijo Max, casi sin poder creer lo que estaba diciendo. El hombre lo miró y sonrió de nuevo. Es solo un suspiro del alma, respondió. Lo que pasa es que, a veces, uno tiene que perderse en la oscuridad para encontrar su propia luz. La vida no siempre es clara. Pero dentro de esa oscuridad, hay algo valioso, la verdad de lo que somos. La verdad que se esconde en las palabras, en la escritura, en el arte. Max sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Aquello era lo que había estado buscando. No se trataba de encontrar un reconocimiento, ni una fama, ni una gloria. Se trataba de redescubrir el arte en su forma más pura, en su capacidad de sanar y de conectar con la esencia más profunda del ser humano. Gracias, dijo Max, con una voz que ahora sonaba más firme. Creo que he encontrado lo que buscaba. El hombre lo miró con una sonrisa cálida, como si ya supiera que, en ese momento, Max había dado un paso hacia su propio renacimiento. Max regresó a su mesa, con una nueva sensación de propósito. El arte ya no era algo distante o inalcanzable. Era una voz interna, un suspiro en la oscuridad que lo había acompañado todo el tiempo. Y ahora, por fin, Max comenzaba a escucharla. A través de su encuentro con el desconocido, Max había redescubierto lo esencial. El arte no es solo lo que se muestra al mundo, sino lo que se vive internamente, lo que se siente en lo más profundo del alma. Este renacer de la fe en el arte le daba la fuerza para seguir adelante, para continuar su camino, sin importar las sombras que aún lo rodearan. La lucha no había terminado, pero ahora Max sabía que, en algún lugar dentro de él, aún ardía la chispa que lo impulsaba a seguir creando. Este capítulo muestra el comienzo de un cambio profundo en Max, quien finalmente empieza a entender que el arte no debe medirse por la gloria externa, sino por su poder transformador en el alma del creador. La interacción con el hombre del café le ofrece una nueva perspectiva sobre la vida y el arte, llevándolo a un renacimiento emocional y artístico. Capítulo 15. La última luz de la esperanza. Max despertó con una sensación distinta en su pecho. La claridad del amanecer parecía tener un matiz diferente, como si las primeras luces del día fueran un reflejo de algo más profundo. Durante noches, había estado dando vueltas a lo que el hombre del café le había dicho, a las palabras del anciano en la librería, y a su propia lucha interna. Ahora, al mirar fuera de la ventana de su habitación, sentía que algo había cambiado en su interior. El sol se filtraba entre las rendijas, iluminando los objetos dispersos en su pequeño espacio, libros, cuadernos, y algunas pinturas a medio terminar. El rincón que alguna vez había sido un refugio de desesperanza, hoy parecía más un lugar de posibilidades. Max se levantó, no con la pesadez de antaño, sino con la energía renovada de quien sabe que un nuevo día le ofrece la oportunidad de reconstruir lo perdido. Hoy tenía un propósito claro: escribir. Escribir con la libertad de no buscar la aprobación de nadie, sino con la necesidad de expresar lo que había encontrado en su interior. Se sentó frente a su escritorio, el cuaderno abierto, y sus dedos rozaron la pluma con una delicadeza que antes no tenía. Todo lo que había experimentado en su vida, todos los momentos de desesperación, los encuentros fugaces, las charlas sobre el arte, todo había convergido en este momento. Era hora de plasmarlo. El proceso de escribir no fue fácil, las palabras no salían con la fluidez que esperaba. Pero ahora comprendía algo que antes no entendía. Escribir, al igual que el arte, no siempre es un acto de perfección. Es un proceso de liberación, un acto en el que el alma encuentra una forma de salir de su confinamiento. Max dejó que su pluma fluyera sin miedo, sin censura. Mientras las horas pasaban, las palabras comenzaron a tomar forma, y con ellas, también su sentido de autoría y de pertenencia al mundo. Max ya no sentía que el arte fuera algo ajeno o distante. No se trataba de las miradas externas ni de la crítica. Se trataba de su propia voz, esa que había estado callada tanto tiempo. Y ahora, esa voz estaba emergiendo con una intensidad que no había anticipado. El cielo ya estaba oscureciendo cuando finalmente dejó el cuaderno sobre la mesa. No había terminado todo lo que quería escribir, pero algo en su interior le decía que había dado el primer paso hacia algo grande. El proceso de creación era largo, sí,
pero lo más importante era haber encontrado la esencia de lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Max se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Miró hacia la ciudad que se extendía ante él. Madrid seguía siendo un caos bullicioso, con sus luces titilando en la distancia, pero ahora él la veía de manera diferente. La ciudad, que había sido para él un monstruo sin rostro, era ahora un campo lleno de oportunidades. Cada calle, cada rincón, podía convertirse en una nueva inspiración, en un nuevo principio. Se dio cuenta de que su búsqueda no había terminado. Había encontrado su voz, sí, pero aún quedaba mucho por explorar, mucho por crear. El arte no era una meta, sino un camino que continuaba más allá de lo que él había imaginado. Y en ese camino, se encontraba la verdadera satisfacción. Esa noche, en su pequeño cuarto, Max encendió una vela. La luz titilante de la llama le recordaba que, aunque el mundo a su alrededor pudiera parecer oscuro a veces, siempre había una luz que podía iluminar el camino, por más tenue que fuera. Esa luz, pensó Max, era el arte, la creación, la expresión auténtica. Las últimas palabras del anciano resonaron en su mente, como un eco que no dejaba de retumbar en su conciencia. El arte no te pertenece, pero te transforma. No busques en él la fama, ni el reconocimiento. Busca la verdad que habita en ti. Y ahora, más que nunca, Max entendía lo que significaban. Con la pluma en la mano y la mente llena de ideas, Max comprendió que su vida como artista había comenzado verdaderamente en este momento. Había sido una lucha, pero esa lucha lo había transformado. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo dentro de él que le decía que, al menos por fin, había encontrado su lugar en el mundo. La última luz del día se desvaneció en el horizonte, pero Max ya no temía a la oscuridad. Sabía que, al igual que la llama de la vela, siempre habría una luz para guiarlo. Y mientras sus palabras seguían fluyendo sobre el papel, comprendió que, al fin, su verdadero viaje acababa de comenzar. En este último capítulo, Max finalmente encuentra lo que había estado buscando durante toda la obra, la conexión profunda con su arte y consigo mismo. Deja de buscar la validación externa y comienza a crear con una nueva visión, abrazando la oscuridad y transformándola en una luz que guía su camino artístico. El viaje de Max no termina con este capítulo, sino que se abre a un futuro lleno de posibilidades, donde el arte es tanto un refugio como una forma de vivir auténticamente. Y así llegamos al final de esta increíble historia. Si te ha gustado este viaje, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más audiolibros. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.